Yo lo veo de esta manera. Pienso que el tener maestras tarahumaras y maestros tarahumara ahí enseñando a niños tarahumaras, pues trae una ventaja muy grande porque primero se identifican. Sí. Los niños con los maestros hay una mejor confianza, una mejor comunicación. Porque el maestro entiende la cultura tarahumara porque es tarahumara. Sí. Entonces yo conozco cómo piensan, cómo viven, hasta dónde pueden hacer ciertas cosas. Porque yo crecí allá en la Sierra Tarahumara, me vine acá por las cuestiones que ya les platiqué. Y eso es lo que beneficia el tener a maestros tarahumaras ahí. La comunicación, ya lo dije. Y todo esto que mencioné. Y igual no nomás para los niños, sino que para los papás también. Se identifican con uno y tienen más confianza. Si tienen algún problema, alguna necesidad, vienen con toda confianza con uno. Pasa esto, pasa aquello. Y por ejemplo, cuando fallece una persona, ellos van allá donde está su finado, su pariente muerto, y se están ahí. Lo velan 3 días, ¿verdad? Y luego lo sepultan de 2 a 3 días, dependiendo. Si hay familiares lejos, pues hay que esperar 3 días. Sí. Pero generalmente son 3 días. Al tercer día lo sepultan y después de esos 3 días hay que hacerle una fiesta. Una fiesta que según las costumbres, según la tradición, es para encaminarlo al cielo. Entonces nosotros por ejemplo, yo respeto esos 3 días. ¿Por qué? Porque es parte de su cultura. Sí. Otro director que no conoce la cultura, bueno, te pongo falta, si hay exámenes te repruebo, te pongo nota mala. Esa es una ventaja y no es para decir, bueno, lo voy a dejar faltar porque es tarahumara, sino que nosotros tratamos de respetar eso. Sí. Como cultura hay que respetarse porque nos debemos respeto. El respeto es muy importante. Sí, y hay otros ejemplos que pudiéramos dar también, así como de que esa es una de las ventajas, tener maestras y maestros tarahumaras ahí. Porque al igual y los niños se identifican luego que como que la misma sangre los llama. Dice como que ella sí es tarahumara, como que ella no es tarahumara. ¿Cómo es que dices que eres tarahumara si no hablas en tarahumara? Y los niños, como que los niños dicen, tú no eres tarahumara porque no hablas en tarahumara. A veces a lo mejor sí son tarahumaras, pero no lo hablan en tarahumara, no hablan su lengua. Y entonces los niños batallan para identificar a la persona cuando no hablan en tarahumara, pero de momento de que dices que sí hablo en tarahumara, pues sí es, sí lo siento y véngase. Y eso es muy importante de ser tarahumara y sentirse tarahumara, porque hay muchos jóvenes que son tarahumaras pero no se sienten tarahumaras, no quieren sacar ese tarahumara que traen, que son irremediablemente. Entonces aquí en la escuela yo he platicado con el comité, le digo, cuando contraten a una persona aquí como maestra, que sea tarahumara y que se sienta tarahumara, y que ame a la cultura tarahumara, que ame a su gente, porque de otra manera no nos va a poder ayudar y no vamos a ir al camino donde queremos ir. Sí, porque suceden como en muchas partes de que pues a veces renegamos de nuestra cultura o de nuestra gente y no ayudamos igual. Si lo estamos haciendo simplemente por cumplir con un trabajo y con un horario, no cumple con lo que queremos con esta escuela, porque esta escuela, aquí hay que a veces que trabajar un poquito más porque es para los niños. El principal trabajo que tenemos es con los niños y lo que nos mueve es los niños y son estas familias. La familia tarahumara es la que nos mueve, porque escuelas hay muchas. Donde quieran pueden ir a aprender a leer, pero como esta escuela, le digo yo a Jacobo Enz, hay poquitas o será la única hasta ahorita. No sé si por ahí haya, pero yo pienso que no. No sé, va a haber más, pero pues siempre sería la primera esta, ¿no? Y esa es una bendición para nosotros. Y pues sí, por eso el tener personas tarahumaras trabajando porque hemos tenido experiencias ya con gente mestiza ahí, que no quiero hablar más de ellos, sino que no es igual la comunicación.
entre un tarahumara y un mestizo, no es igual la relación, ni con los papás, ni con los niños. Entonces, pues ahí se ve la gran diferencia, y ahí es donde se comprueba que es mejor tener, no que seamos mejores, porque sabemos que nosotros tenemos muchas carencias como tarahumaras, no tenemos el mismo nivel de estudio que mucha gente mestiza, pero es ahí donde tenemos poquita ventaja de trabajar con niños tarahumaras y maestros tarahumaras, de que tenemos mejor comunicación, el conocimiento de la cultura, la confianza de los papás. Entonces, pues es ahí donde... Y es por eso que el comité opta por tener personas tarahumaras trabajando ahí, y nosotros también nos sentimos mejor.